¿Cómo están? Estamos comenzando el módulo número 2 de nuestro curso de Pen Testing con herramientas Open Source. En este módulo vamos a ver cómo llegamos a los servidores, cómo detectamos sus puertos abiertos, cómo determinar con precisión su sistema operativo y pues detectar vulnerabilidades, entre otras cosas. Entonces, aquí vamos a acceder ya directamente al target, al servidor que vamos a intentar atacar para hacer nuestra prueba de penetración. Vamos a tratar de encontrar datos expuestos, vamos a encontrar archivos, vamos a encontrar configuraciones, etc. ¿Qué contenido vamos a ver? Primero vamos a entender un poco del rastreo de los puertos TCP/IP. Vamos a hablar de análisis de puertos, vamos a hablar de las versiones de las aplicaciones, cómo recabar esas versiones, mensajes de error o errores no controlados que nos pueden ayudar a nosotros como pen testers a determinar sistemas operativos, bases de datos, etc. Un poco de enumeración. ¿Qué es enumeración? Enumeración es buscar qué recursos, por ejemplo, está compartiendo esa máquina, direcciones de correo electrónico, etc. Web crawling, cómo descargar un sitio web completo para poder analizarlo luego. Análisis del código fuente. Y bueno, un poco del archivo robots.txt. En el módulo anterior hablábamos de los puertos TCP/IP. Yo les explicaba que los puertos son 65.535, es decir, 2 elevado a la 16, y en eso se basaron los puertos de TCP/IP. En realidad serían 65.536, es el equivalente a 2 elevado a la 36, pero a nivel de puertos TCP/IP tenemos 65.535. Los puertos bajos o conocidos iban desde el 0 hasta el 2024, los medios o registrados del 2024 al 49.151 y del 49.151 hasta el 65.535, pues los puertos altos o también llamados discretos. ¿Qué va a intentar un atacante? En este caso, pues el pen tester va a determinar qué puertos abiertos están en esa máquina con el objetivo de saber qué sistema operativo está detrás de esa máquina, qué servicios se están ejecutando, etc. Es información supremamente valiosa y muchas veces pues se trata de proteger en los servidores, pero no es tan simple hacerlo. Nosotros vamos a utilizar principalmente una herramienta que se llama Nmap. Es de las herramientas más efectivas y valiosas en la búsqueda de puertos abiertos. ¿Por qué? Porque además de que ya tiene una gran cantidad de tiempo de desarrollo, la desarrolló Fyodor y digamos se ha hecho mucha investigación sobre ella, se complementa con algo que se llaman scripts. Hay un lenguaje que se llama NSE, el script, que nos permite sacar mucho más provecho de esta herramienta. Más adelante en los laboratorios vamos a hacer distintas prácticas con esta herramienta. Hay una alternativa interesante al Nmap que se llama HPing. Hay varias versiones, vamos por la HPing 3. Muy poderosa, muy efectiva. Nosotros la usamos principalmente en el módulo de denegación de servicio, pero pues ustedes pueden encontrar mucho material sobre HPing 3 y dentro de la lista de enlaces del módulo ustedes van a encontrar información sobre HPing y tanto también como por Nmap. Los rastreos de red tienen tres posibilidades. Uno es el escaneo de puertos, el rastreo de los puertos abiertos a una máquina. Hacer análisis de vulnerabilidades, que es un proceso ya mucho más automatizado donde nosotros utilizamos herramientas para hacer esos análisis. Herramientas que normalmente se llaman analizadores de vulnerabilidad. Hay muchos conocidos en el mercado. Tenemos Nessus, Core Impact, tenemos por ejemplo Saint, Rapid7, por ejemplo tiene uno que se llama Expose, muy poderoso. Y así, muchos fabricantes han desarrollado este tipo de herramientas. Nosotros vamos a ver algunas de ellas. Y el escaneo de red, pues bueno, saber qué hosts están vivos dentro de una red completa, ya sea para evaluarlos, etc. Entonces hablábamos de Nmap. Nmap es una herramienta de código abierto, muy útil, como les decía, es sumamente poderoso. Con Nmap podemos ver qué hosts vivos están en la red, servicios en la red, sistemas operativos, etc. Vamos a empezar entendiendo un poco de cómo se hace la búsqueda de un sistema vivo en una red. Entonces, ¿qué pasa? Una de las herramientas más utilizadas es el ping. Es una herramienta que envía un paquete de tipo ICMP a un host. Como decíamos, bueno, el ping es un paquete de tipo ICMP. ¿Cómo funciona la mecánica? El origen le envía al destino un paquete de tipo ICMP
de tipo echo request. El destino responde, si está respondiendo paquetes ICMP, con un echo reply. Y eso ya nos indicaría que el sistema está vivo, es decir, que está activo. Con nmap, el comando es muy sencillo, como lo podemos ver en la pantalla, sería nmap menos S minúscula, como ya sabemos. Recordemos que hay un laboratorio que nos ilustra toda esta información, pero voy a explicarlo de una vez. El nmap, cuando ustedes quieren hacer un escaneo, lleva primero un menos y luego la letra S minúscula. La letra S minúscula implica que voy a hacer un scan. Luego viene la siguiente letra que puede ir en mayúscula. Cuando es un ping, pues colocaríamos menos SP, como lo vemos en la pantalla. El menos B que vemos en la pantalla sirve para generar verbosidad. Es decir, que el comando nos entregue toda la salida posible, toda la información que él recaba, nos la va a entregar a nosotros en la pantalla. Para eso es la verbosidad. En el nmap ustedes pueden exigir mayor verbosidad simplemente colocando varias B seguidas. Entonces colocarían, por ejemplo, menos B, 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 para darle mayor verbosidad al output del comando. ¿De acuerdo? Entonces simplemente ya sabríamos si la máquina está viva o no. ¿De acuerdo? Muy bien. El ping de ARP es muy útil cuando los paquetes ICMP se han deshabilitado en la máquina target, en la máquina víctima. Muchas infraestructuras y muchos manuales de buenas prácticas recomiendan deshabilitar ICMP para evitar, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como el ping de la muerte, que era un ping "-t", "-a", "-l" y 65535, por ejemplo. ¿En qué consistía? Que tú le enviabas un ping con un tamaño de payload bastante grande a la víctima tenía que procesarlo y responderle con un paquete, nos respondía con un paquete supremamente pequeño. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros podíamos hacerle un flood, una inundación de pings a esa víctima y por ende generarle una denegación de servicio. Por eso, muchos hosts en el mundo, muchos servidores, les deshabilitan la respuesta de ICMP. Pero viene a nuestro rescate el comando nmap-pr que hace un ping de ARP. ¿De acuerdo? Entonces lo que hace es enviar solicitudes de tipo broadcast. ¿Sí? Recuerden que broadcast, o cuando se hace, digamos, resoluciones ARP, se utilizan paquetes broadcast para poder hacer, digamos, envíos a toda la red. Recuerden que la dirección broadcast es la 255.55.55.55, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es enviarle paquetes broadcast y de esa manera sabemos si la máquina está viva o no. No obstante, o sin importar, si la máquina responde ICMP o no. El comando sería nmap espacio menos P mayúscula R, ¿verdad? Entonces, y luego colocamos la IP de la máquina a la que queremos hacerle la prueba, o el rango de direcciones, como lo tenemos acá en la diapositiva, sería nmap menos PR y un rango de dirección completo que nos lo simboliza con el /24. Es decir, que va a ir desde la 172.16.136.1 hasta la 172.16.136.254. El three-way handshake, base fundamental del TCP/IP. Entre dos máquinas, la primera máquina quiere comunicarse con la segunda, en este caso la máquina A con la máquina B. La máquina A envía un paquete de sincronización que contiene por dentro un número de secuenciamiento, que en este caso sería 100. La máquina B lo recibe y si tiene el puerto abierto a donde nos queremos conectar, digamos que el puerto 21, el puerto 22, el 23 de Telnet, responde con un SYN ACK, donde el número de secuenciamiento va a ser su propio número de secuenciamiento, es decir, el de la máquina B. El número de acknowledge, cuando ustedes ven ese ACK, es el acknowledge, el acuse de recibo, va a ser el número de secuenciamiento enviado por la máquina A más 1, y bueno, el tipo de paquete SYN ACK le responde, y la máquina A contesta finalmente con un ACK. ¿De acuerdo? Ese ACK contiene un número de secuenciamiento, que es el número de secuenciamiento de la máquina A más 1, el número de acuse de recibo, que es el número de secuenciamiento de la máquina B más 1, y el tipo de paquete ACK. Por eso tenemos el three-way handshake, SYN ACK, ACK final. Ese es el diálogo de saludo. Es como si las máquinas estuvieran diciendo, hola, ¿cómo estás? El otro responde, muy bien, y el otro responde, qué bueno. Ya después de eso, lo que vienen son datos. Ya las dos máquinas lograron sincronizarse una con otra
Y bueno, ya pueden enviar datos de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. Entonces, teniendo ya el Three-Way Handshake claro, que es la base fundamental del TCP/IP, pues podemos continuar. Existe una serie de banderas, como acabamos de verlas. Existe la bandera de sincronización, que sirve para iniciar la comunicación, sirve para sincronizarse entre dos máquinas. La bandera reset es la que corta abruptamente la comunicación entre dos máquinas. Por ejemplo, si ustedes tratan de conectarse a un puerto en una máquina que está cerrado, lo más probable es que la máquina les va a responder con un reset. Es un corte de la comunicación. ACK, acknowledge, acuse de recibo. Quiere decir que estoy recibiendo tus paquetes y que lo más probable es que tengo el puerto abierto. Push se utiliza para enviar los datos que están almacenados en buffer. Si hay de pronto un represamiento en el canal con un paquete push, ustedes lo que tratan de hacer es desplazar el buffer para que la comunicación siga fluyendo. Fin se utiliza para finalizar de forma polite, de forma elegante, la comunicación, por decirlo de alguna forma. Es como decir, hasta luego, que estés bien. Finaliza la comunicación cuando ya la otra máquina no necesita transmitir más datos. URG, el paquete urgente o la bandera urgente, sirve para darle prioridad a ese paquete que tiene marcado como urgente su paquete de bandera. Entonces, pues simplemente prioriza la transmisión. Hay distintos tipos de escaneo, distintas técnicas de escaneo, y lo que acabamos de ver, lo que acabamos de aprender, es base fundamental para poderlo realizar. Están esos escaneos que se llaman sigilosos, por ejemplo, el escaneo furtivo, como el half open, etc. Hay escaneos un poco menos furtivos, pero son más efectivos, etc. Vamos a ir viendo uno por uno. Está el full TCP. Es el más conocido de todos, muy efectivo porque nos muestra como resultado verdaderamente todos los puertos abiertos que tenga la máquina, pero tiene como desventaja que es muy ruidoso. Es decir, cualquier dispositivo de seguridad configurado, ya sea un IDS, IPS, está en capacidad de detectarlo y dar una alarma. Entonces, si cuando estamos haciendo el pen test es una prioridad no disparar alarmas o no despertar sospechas, no sería el escaneo más recomendable. Si no importa hacer ruido y lo que ustedes quieren es precisión, el escaneo full TCP es la mejor alternativa. ¿Cómo funciona? La máquina origen le envía un paquete de sincronización a la máquina destino por un puerto específico. Si la máquina destino tiene el puerto abierto, responde con un SYN ACK y luego viene un ACK reset por parte de la máquina que originó los paquetes. ¿De acuerdo? Si el puerto estuviera cerrado, simplemente recibiríamos un reset ACK. En el laboratorio queda perfectamente bien ilustrado este escaneo con una práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. El escaneo furtivo, el primero de todos, se le llama half open. También se le llama stealth, como los aviones que no rebotan las ondas del radar, el F-22, el 117, etc. Se les llama stealth. En este caso, este escaneo se le llama de la misma manera. ¿Por qué? Porque es sigiloso. Normalmente un dispositivo de detección como un IDS, un IPS, si no está muy bien configurado, no lo detecta. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Vamos a ver la parte primera. La persona le envía a la máquina destino un paquete de sincronización. Si la máquina tiene el puerto abierto, responde con un SYN ACK. Y luego, en vez de completar el three-way handshake, se envía un reset, cortando la comunicación. Es decir, nunca se perfeccionó el three-way handshake. Pero sí supimos que el puerto estaba abierto. ¿Por qué? Porque la máquina nos respondió con un SYN ACK. ¿Sí es claro? De lo contrario, la persona le envía un paquete de sincronización a la máquina tiene el puerto cerrado, de una vez responde con un reset. Eso ya nos indica que el puerto está cerrado. Obviamente, pues no se perfeccionó el three-way handshake ni nada. El puerto está completamente cerrado. Este es el escaneo furtivo, también se le llama half open o semiabierto. Es de los más utilizados. En el laboratorio veremos que se ejecuta con nmap -ss, S minúscula, S mayúscula. El anterior que vimos
es decir, el escaneo Full TCP, se ejecuta con nmap-st, T mayúscula. Este, nmap-s minúscula, S mayúscula. ¿Por qué? Porque es un escaneo de sincronización. Los comandos en nmap son mnemotécnicos en su gran mayoría. Entonces, como es un escaneo de sincronización, pues es -SS. El escaneo Christmas se le llama Christmas porque se envían varias banderas encendidas como si fuera un árbol de Navidad. ¿Cómo funciona? El atacante envía un paquete con las banderas FIN, URG y PUSH activadas. Pueden ser las mismas en distinto orden, podrían ser FIN PUSH URG o PUSH FIN URG, pero normalmente es FIN, URG y PUSH. Si el puerto está abierto en la máquina, no hay ninguna respuesta. Aquí ya nos damos cuenta simplemente que por la ausencia de respuesta, quiere decir que el puerto está abierto en la máquina. Caso contrario, puerto cerrado. Entonces enviamos FIN URG PUSH y la máquina nos responde con un reset. El puerto está cerrado. A partir de este escaneo en adelante de los que vamos a ver, hay que hacer claridad en algo. Estos escaneos solamente son válidos contra plataformas basadas en el RFC, el Request for Comments 793. Para aquellos de ustedes que no tengan muy claro qué es un RFC, es muy sencillo. Quería decir Request for Comments. En los tiempos, digamos cuando comenzó la tecnología, ya por los años 70, 80, los científicos, me refiero a la tecnología de computadores, los científicos cuando creaban una nueva tecnología, cuando creaban un nuevo protocolo de comunicación, etc., ponían a disposición de sus pares, es decir, de los otros científicos, sus white papers o los papers, lo que ellos llaman papers. ¿Qué es esto? Básicamente su trabajo. Los documentos que daban todo el aval técnico, tecnológico, toda la explicación científica de lo que estaban creando. El Request for Comments 793 habla sobre las plataformas operativas y los tiempos de respuesta a nivel de ventana. Hay algo que se llama ventana en los sistemas operativos o window. ¿Qué quiere decir eso? Es algo muy sencillo y lo ilustro con un ejemplo. Si, por ejemplo, una máquina está transmitiéndole a otra y por cada 3 paquetes de datos que envía a la otra le responde con 1, con una confirmación de que recibió 3, la ventana sería de 3 a 1. Eso es ventana, ¿sí? Hay unas técnicas más avanzadas de transmisión de datos, como por ejemplo Sliding Windows, que son, digamos, variables de acuerdo a la velocidad del canal, a que no haya ningún tipo de interrupción en la transmisión, etc. Pero digamos, esa es la idea global. Entonces, el escaneo Christmas en adelante solamente son viables contra plataformas Linux, Unix, Solaris, etc. Contra Microsoft no nos serviría de absolutamente nada. Contra un Windows no recibiríamos ningún dato. Solo funciona contra este tipo de plataformas, Linux, Solaris, IX, etc. Bueno, el escaneo FIN. Similar a los anteriores, la persona le envía un paquete FIN a la máquina víctima. Si no hay respuesta de ningún tipo, quiere decir que el puerto está abierto. Si por el contrario el puerto está cerrado, recibimos un reset. De nuevo, solo válido contra plataformas basadas en RFC 793. Olvidé mencionarles que en el Christmas, el comando, ahí lo tenemos en la pantalla, sería nmap-s x por Christmas. Recuerden, cuando es un escaneo, la S va en minúscula y X sí va en mayúscula. En el caso del FIN, el escaneo FIN, es -SF. Como van viendo, es mnemotécnico, es fácil de acordarse. Si ustedes recuerdan los nombres de los escaneos, va a ser muy sencillo para ustedes utilizar el nmap, porque pues es más que todo mnemotécnico. Bien, vamos al escaneo nulo. El escaneo nulo es tal cual como lo están imaginando, no maneja ningún tipo de bandera. Es decir, mandamos el paquete sin nada por dentro. ¿Cuál es el comportamiento? Si no recibo ninguna respuesta del servidor, el puerto está abierto. Si recibo un reset ACK, quiere decir que el puerto está cerrado. Muy similar a los escaneos anteriores. De nuevo, solamente viable contra los sistemas Unix, Linux, Solaris. El comando es nmap-sn, n por nulo. Muy bien. Hay un escaneo avanzado. Sobre todo podemos utilizar este cuando
hay un firewall que probablemente esté bloqueando nuestros paquetes y nosotros necesitamos lograr llegar hasta una máquina. Entonces uno puede hacer lo siguiente, puedes fragmentar los paquetes. La fragmentación de paquetes se logra con el parámetro "-f", como vemos en la pantalla, aquí lo podemos ver. Y eso lo que hace es dividir los paquetes para que un filtro no sea capaz de detectar el paquete completo, sino él va a ver son las partes, los pedazos componentes. Pero los paquetes se rehacen o se reensamblan una vez haya pasado el firewall. Entonces Nmap permite hacer ese escaneo de fragmentación. Zenmap es una herramienta que es un Nmap gráfico, ¿sí? En el laboratorio enseñamos cómo instalar el Zenmap en caso de que ustedes no lo tengan instalado. Y bueno, es un Nmap gráfico, como les comento. Ustedes tienen la posibilidad de escoger el target, escoger el tipo de perfil que van a utilizar, el comando, etc. Y el resultado del comando, pues se los va a mostrar en esta pantalla gráfica. Es el mismo Nmap, simplemente que con una interfase gráfica. Análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad es supremamente útil porque nos permite a nosotros, ya conociendo por ejemplo un poco del sistema operativo, de los puertos abiertos de la máquina, etc., saber qué debilidades, qué deficiencias, qué puntos débiles tiene la máquina para nosotros poder tratar de afectarla o atacarla de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, para eso se utilizan los análisis de vulnerabilidad. Ese es el sentido. Con él podemos determinar, por ejemplo, a qué nivel está parchada la máquina, cuál fue el último service pack que tiene. Podemos saber, por ejemplo, a veces si las contraseñas son débiles, qué servicios antiguos tiene, ese tipo de cosas. Con ese análisis de vulnerabilidad tenemos un resultado que nos dice si la máquina tiene puntos débiles por los cuales nosotros como atacantes podemos entrar o no. Hay muchas herramientas de análisis de vulnerabilidad. Tenemos, por ejemplo, Core Impact, que es de las mejores que hay, Immunity Canvas, Retina, Expose, Safe, muchísimos fabricantes, muchísimos. Nosotros vamos a probar con dos de ellas. Vamos a probar probablemente con el Nessus, que es muy útil, muy interesante herramienta, y probablemente también probemos con Expose, que es creada por una empresa que se llama Rapid 7 o Rapid 7, mismos creadores del Metasploit, que es ya una herramienta de explotación. Normalmente, Rapid 7 tiene una herramienta que se llama Expose, que es el análisis de vulnerabilidad. Pero para explotar las vulnerabilidades se une con otra herramienta que se llama Metasploit. ¿Ok? Entonces haremos un laboratorio con Nessus y con Expose para que ustedes puedan verlo más en profundidad. Otra técnica que podemos utilizar es lo que se llama suplantación de dirección IP. Cuando nosotros hablamos de suplantación en general, hablamos de un concepto que se llama spoof. Es falsificar, impersonar, etc. Entonces nosotros podemos enviar paquetes desde una máquina con una dirección IP y los falsificamos haciéndole creer al destinatario que tenemos una IP diferente. ¿De acuerdo? Para eso podemos usar muchas herramientas. Una de las más interesantes es el HPing 3, para la cual vamos a hacer un ejercicio a continuación. Vamos a hacer ahora un par de experiencias relativas a el spoof. Vamos a hacer spoof de MAC y vamos a hacer spoof de IP. Para poder hacer spoof de MAC, pues primero debemos identificar nuestra tarjeta de red. Vamos a utilizar un comando que se llama ifconfig. Él nos permite ver que tenemos una tarjeta de Ethernet que se llama ETH0, que tiene una dirección de hardware 000 Charlie 2998 Delta 677. Y tenemos también una dirección loopback en la máquina. La que nos interesa es la ETH0. Para poder cambiar la MAC de una tarjeta necesitamos primero desactivarla. Para desactivarla vamos a utilizar el siguiente comando: ifconfig espacio ETH0, que es la tarjeta, espacio down. Presionamos enter. Al hacer eso ya desactivamos la tarjeta. Podemos darle un ifconfig nuevamente y vemos que ya desapareció la tarjeta ETH0. Vamos a borrar la pantalla
Y vamos a comenzar a utilizar la herramienta que se llama Mac Changer. Si nosotros escribimos Mac Changer y presionamos Enter, la herramienta nos dice cómo debemos usarla. Si queremos ver la ayuda de la herramienta, pues allí mismo nos dice que podemos decirle Mac Changer menos help. Mac Changer menos help. De esa manera tenemos distintas opciones y alternativas dentro de la herramienta. Una muy interesante es la "-l", que nos trae una lista de todas las Mac que la herramienta, digamos, conoce. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos decirle Mac Changer "-l" y presionamos Enter. Ahí nos trae toda la lista y, como ven, pasa bastante rápido de las Mac que tiene almacenadas. Si se dan cuenta, nos trae nada más los primeros 3 dígitos hexadecimales. ¿Por qué? Porque las Mac en los dispositivos se asignan los 3 primeros dígitos por fabricante y los 3 últimos dígitos van en un consecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar. Digamos que quisiéramos configurar tarjetas de red, digamos, marca Dell. Entonces nosotros podríamos decirle Mac Changer "-l", y para limitar la búsqueda a tarjetas de marca Dell, podríamos decirle, por ejemplo, pipe grep, para que nos haga una agrupación de expresiones regulares, y le vamos a decir Dell. Presiono Enter. No nos entregó nada. Es normal que no nos entregue nada. ¿Por qué? Porque probablemente el Dell, como está almacenado, sea con mayúscula o se escriba distinto. Para que no importe si son mayúsculas o minúsculas, nosotros podemos escribir lo siguiente. Voy a borrar la pantalla y tomo nuevamente el comando Mac Changer "-l grep Dell espacio "-i". Y para que sea insensitive, a nivel de case insensitive. ¿Qué es eso? Básicamente que sea insensible a mayúsculas o minúsculas. Así nos va a traer todos los resultados sin importar si está escrito con mayúscula o con minúscula, la primera mayúscula, el resto minúscula, la primera minúscula, el resto mayúscula, va a ser igual. Presiono Enter y, como ven, ahora sí tenemos un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos intentar ahora? Digamos que queremos colocar la Mac 00065 Bravo para nuestra tarjeta ETH0. Voy a copiar esta parte. Y vamos a decir Mac Changer "-m" para cambiar la Mac. ¿De acuerdo? La Mac que queremos utilizar, en este caso 00065B, debo completarla. Por ejemplo, 01, 02, 03. Espacio la interfase, que en este caso sería la ETH0, como lo vimos al principio. ETH0. ¿Verdad? Listo. Presiono Enter. Y me dice, la Mac permanente normal de esa tarjeta es esta. La Mac actual es esta. Y la nueva Mac es esta. ¿Ven? ¿Qué pasa? La tarjeta todavía no está activa. Veamos. Todavía no está activa. Vamos a activarla. Ya vemos que esa Mac corresponde a Dell Computer Corp. ¿De acuerdo? Entonces, debemos ahora reactivar nuestra tarjeta. ¿Cómo lo hacemos? Le vamos a decir ifconfig espacio ETH0 espacio app. Al hacer esto, vemos que ya tenemos la ETH0 activada. ¿De acuerdo? Podemos intentar hacer un ping a algún lugar, por ejemplo, ping.google.com. Y como vemos, nos da un error de red inalcanzable. Es normal. Nos toca, con esta versión de Linux, reactivar los servicios de red. Y hay varias formas de hacerlo. La más sencilla, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, como vemos acá, están los iconos de red.
podría darle clic derecho, ¿de acuerdo? Perdón, clic derecho no, simplemente clic normal. Veamos la red cableada. Lo que vamos a hacer ahora es reiniciar los servicios de red. ¿Cómo lo hago? Puedo decirle Service Networking Restart. Y eso reinicia los servicios de red. Vemos que aquí ya nos aparece desconectado en este icono. Y debemos hacer una cosa más. Probemos si ya tenemos conectividad. Todavía no. Simplemente ahora nos dice, en vez de Network Unreachable, nos dice que no conoce el host Google. Y mira, aquí nos aparece desconectada de la red, ¿verdad? Miremos la conexión. Ok. Auto de Ethernet está bien. Perfecto. Reiniciemos nuevamente los servicios de red. Service Networking Restart. Ok. Listo. Y podemos decirle también que reinicie los servicios del Network Manager. Entonces le podemos decir Service Network Manager Restart. Listo. Ahí reiniciamos esta herramienta de acá. Y ahora ven que al hacer clic sobre ella nos aparece la opción Auto Ethernet. Hagamos clic en Auto Ethernet. Ella se refresca. Nos dice que la conexión está establecida. Y si yo intento nuevamente ping a google.com, ya nos va a funcionar. Esa es la manera como tenemos que activar nuevamente la tarjeta. Y para validar podemos ver que la MAC cambió a la que nosotros queremos. ifconfig. Y como ven, ahí está 0006 Bravo 010203. Eso es spoof de MAC. De ahora en adelante, cualquier cosa que nosotros hagamos a nivel de ARP, pues la MAC que se va a ver de nuestra tarjeta va a ser la de TH0. Para quitar este cambio, simplemente basta con reiniciar la máquina. Ustedes podrían hacer que este cambio fuera permanente si hicieran este ajuste que nosotros hicimos directamente, por ejemplo, sobre el rc.d o colocando un cron D. Bueno, hay muchas formas de hacer que automáticamente cada vez que la máquina reinicie, pues se haga este cambio. Pero pues preferiblemente a nivel de pentesting se debe hacer manual. ¿Cuál es el objetivo de cambiar la MAC de una máquina? Muchas veces en las empresas o en las entidades que hacemos pruebas de penetración, activan controles NAC, Network Access Control. Estos controles NAC a veces funcionan por MAC y a veces funcionan, por ejemplo, con un certificado. Muchos utilizan controles por MAC. ¿Por qué? Porque es más sencillo de implementar, es menos dispendioso. Es mucho más seguro con certificado, porque ahí necesitaríamos tener un certificado impreso o montado, digamos, en nuestras estaciones para poder alcanzar la red y que nos permita conectividad. Y por eso, pues, es más seguro. Pero normalmente lo hacen por MAC. Entonces, simple y llanamente, con que tú cumplas con que la MAC de tu máquina esté habilitada en el control NAC, pues ya vas a poder tener conectividad. Entonces a ti te sirve, por ejemplo, tratar de falsificar la MAC, es decir, hacerle spoof a tu estación de trabajo de pentesting con la MAC de una máquina que se supone sí tiene habilitado el permiso de conectividad a la red. Por eso es importante hacer spoof de MAC. Muy bien, vamos a hacer ahora spoof de dirección IP. Muy sencillo. Vamos a activar nuestro Wireshark para yo poder demostrarles a ustedes que sí vamos a mostrar que los paquetes se están originando de una IP diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle Wireshark y ampersand para que no nos ocupe esta consola. ¿Listo? Perfecto. Y vamos a activar el sniffer. Ustedes ya están familiarizados con el Wireshark, ya lo hemos visto en otros laboratorios. Le digo Start. Me pide permisos mi máquina para poder ver el tráfico. Listo.
Entonces, como vemos, ya el sniffer está trabajando. Podemos ponerlo por aquí abajo. Vamos a tratar de que no se cierre todo. Okay. Vamos a poner esta pantalla aquí arriba. Y disminuimos un poquito el tamaño. Perdón. Disminuimos un poquito el tamaño del Wireshark para que podamos ver las dos cosas. Listo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero falsificar mi dirección IP como si fuera, por ejemplo, la 1.1.1.1. Sabemos que no es así. Si vemos mi dirección IP, en este caso, dentro de la virtualización, es la 172.16.136.227. Si yo le hiciera ping a Google, por ejemplo, desde aquí, pinggoogle.com, pues miren, los paquetes van a salir de mi dirección IP, de la 227, como pueden ver acá en la traza del Wireshark. Lo que vamos a intentar es que aparezcan que los paquetes van saliendo desde la dirección 1.1.1.1. ¿Cómo hago eso? Muy fácil. Puedo utilizar la herramienta hping3, ¿de acuerdo? Entonces, al utilizar la herramienta hping3, yo puedo decirle, por ejemplo, hping3, voy a decirle, por ejemplo, www.google.com menos a minúscula y le digo 1.1.1.1. Presionando. Como ven, aquí en la traza del Wireshark, la dirección IP que aparece como origen de los paquetes es la 1.1.1.1. De esa manera, hacemos spoof de la IP. Y aquí vemos que también se hizo spoof de la MAC, ahí vimos que decía Dell Corp, precisamente porque nuestra tarjeta pues, está falsificando los paquetes ARP como si fueran de una tarjeta Dell. Como ven, es relativamente sencillo hacer spoof de MAC y hacer spoof de dirección IP. ¿De acuerdo? Muy bien, continuamos. Vamos a entrar al tema de enumeración. ¿De qué se trata la enumeración? La enumeración básicamente es un proceso que nos permite extraer información, como por ejemplo nombres de usuario, nombres de equipo, recursos compartidos, etc. ¿Sí? Ya sea en un computador o en una red. Esto es supremamente útil. ¿Por qué? Porque nos permite perfilar nuevamente, es algo que ya habíamos hablado, nos permite perfilar de una mejor forma el target. Entonces vamos a intentar hacerlo de distintas formas. Hay muchas maneras de hacerlo. Les quiero mostrar una muy interesante y muy rápida. Por ejemplo, empresas que utilizan Exchange como servidor de correo, ustedes estarán enterados de que cada usuario de correo electrónico, es decir, cada dirección de correo electrónico, normalmente es la misma dirección de correo, perdón, es el mismo nombre de usuario de la persona con la que se loguea en la red, con la que se loguea en su máquina. Eso nos da una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque si logramos encontrar que hay un servicio de VPN, por ejemplo, un servicio donde haya un login remoto en un sitio web, pues ya tenemos una parte, tenemos el nombre del usuario. Lo único que habría que hacer luego es un ataque de contraseñas, que puede ser un ataque de diccionario, puede ser un ataque de fuerza bruta, basado en reglas, etc. Ya en otro módulo más adelante vamos a entrar un poco más en materia acerca de la ruptura de contraseñas y vamos a hacer ejercicio. Permítanme mostrarles, por ejemplo, cómo se hace la enumeración de correos electrónicos de un dominio cualquiera. Probemos, por ejemplo, con nuestro Kali. Vamos a utilizar el Kali y van a conocer una herramienta súper interesante. Vamos a aumentar un poco el tamaño acá. Listo. Que a mí me gusta mucho utilizar. Listo. Entonces, entramos a una consola. Vamos a tratar de aumentar un poquito el tamaño. Listo. Y la herramienta se llama dharvester. Dharvester. Es como el cosechador. Al presionar Enter, pues nos da toda la ayuda. Nos dice que la creó Cristian Martorella. Hay varias formas de usarla. Miren, por ejemplo, ustedes pueden decirle "-d" como parámetro para decirle cuál dominio vamos a buscar. "-b" como origen de datos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos la posibilidad de buscar solamente en Google, o en Google CSE, o en Bing, con el API de Bing, con PGP, con LinkedIn, etc. Vamos a probar un par de ejercicios. Por ejemplo, vamos a hacerlo con una empresa grande. Entonces yo puedo decirle dharvester espacio "-d", por ejemplo, ibm.com, para encontrar muchos. ibm.com
-b PGP, por ejemplo, como origen de los datos. El "-l" es para limitar la cantidad de resultados. No quiero limitarlos, así que no voy a aplicarle ningún otro parámetro. Simplemente le doy Enter y espero que él se encargue de hacer la búsqueda. ¿Qué va a hacer? Va a buscar todo lo que encuentre en el dominio ibm.com en lugares donde estén almacenadas llaves públicas de PGP. Entonces, miren, está buscando llaves PGP en el servidor de PGP público. Vamos a ver si encuentra algo. Probablemente no. Pues vamos a darle un momento para verificarlo. ¿De acuerdo? Entonces voy a pausar un momento el video para no quedarnos en un tiempo muerto y continuar. Bueno, miren, ya nos entregó el resultado. No encontró nada. Listo. Entonces ahora lo voy a hacer, por ejemplo, en LinkedIn. A ver qué encuentra de IBM. Miren, encontró todas estas personas que tienen relación con ibm.com con perfiles en LinkedIn. ¿Ven? Podemos ir más allá. Podemos decirle que busque en absolutamente todos los orígenes posibles. Entonces simplemente le voy a decir, en vez de "-b LinkedIn", le voy a decir "-b all". Y él va a buscar en todos los orígenes posibles, es decir, Google, Bing, PGP, LinkedIn, etc. La información, miren, ya lo hizo en Google, lo hizo en PGP, lo está haciendo en Bing, en Exalib, etc. Es una herramienta muy poderosa, muy interesante, porque no solamente nos trae también direcciones de correo, sino host. Miren, aquí encontró correos electrónicos. Aquí nos dice ibm.us.ibm.com, jw, manager ibm, bocio, mcms cord, y miren, encontró una cantidad de host muy grande. ibm.com, developer ibm.com, y aquí vemos todos los rangos de direcciones distintos. Miren, 133, 193, 170, 225, 129, 35, 204, 146, etc. Entonces, como ven, fue relativamente rápido. Hosts virtuales, también encuentra hosts virtuales del rango 129, 204, todo lo relativo a ibm.com. Todavía no ha terminado. Bien, sigue buscando. Entonces es una herramienta muy útil, como ustedes pueden ver, para enumeración. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces en la presentación. Entonces hablábamos un poco de la enumeración. Técnicas. Extraer nombres de usuario que utilice identificadores de correo electrónico. Es lo que acabamos de hacer, por ejemplo. Donde buscamos nombres de personas, a ver si lográbamos encontrar, por ejemplo, direcciones que también sean nombres de usuario. Extraer los nombres de usuario utilizando SMTP. Ahora vamos a hacer una práctica. Por medio de SMTP uno tiene tres comandos posibles, como por ejemplo el verify, el expn y el reply, o el receive to, perdón, que nos permiten enumerar. Ya verán cómo. Extraer grupos de usuario, extraer información de contraseñas predeterminadas, fuerza bruta contra el directorio activo, o extraer información mediante transferencia de zona de DNS. La enumeración de SMTP. Uno puede tratar de extraer información de SMTP de un servidor tratando de determinar si el usuario existe o no existe. ¿De acuerdo? Es un concepto interesante. Vamos a intentar hacer una práctica con este. En este caso, por ejemplo, estamos usando el comando verify. ¿Para qué sirve el comando verify? El comando verify sirve para saber si una dirección de correo electrónico existe dentro del servidor o no. Por ejemplo, vemos aquí que estamos haciendo telnet a un servidor de Chile, mail.umag.cl, esto es una universidad, por el puerto 25. Él nos dice que está conectado y lo saludamos. Le decimos hello y vamos luego a hacerle una consulta. Él nos saluda. ¿Ven? Él nos saluda y bueno, le decimos verify admin. Y nos dice que el comando verify está deshabilitado. O sea que esta manera específicamente de enumerar usuarios no sería viable contra este servidor porque la tiene deshabilitada. No todos los servidores la tienen deshabilitada, pero bueno, muchos sí. ¿De acuerdo? Otra forma es el comando expn, similar al comando verify, donde nosotros nos conectamos al servidor, lo saludamos, le decimos expn admin y bueno, no reconoce el comando admin. ¿Sí? Por último tenemos el receive to. El receive to es un comando que nos sirve también para poder saber si una dirección de correo electrónico existe o no dentro de un servidor.
Recordemos que estas pruebas que vamos a hacer a continuación y todas las que hacemos dentro de la capacitación o dentro del curso son orientadas a nivel académico. En ningún caso queremos hacer daño a nadie, ni queremos influenciarlos a ustedes para que hagan daño a nadie, ni es una autorización para que hagan pruebas contra quien sea. No, en absoluto. Esto es con fines académicos. Todas las pruebas que realizamos contra algún dominio externo, que de pronto no sea el nuestro, pues simplemente las hacemos para hacer una demostración. En la mayoría de casos, pues vamos a mostrar que estas infraestructuras están bien protegidas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a hacer una prueba contra un servidor de correo para ver cómo nos responde. Para eso vamos a utilizar nuestro servidor Kali. Vamos a traer el Kali y hacemos nuestras pruebas. Muy bien. Abrimos la pantalla. Perdón. Listo. Entonces comencemos. Voy a colocarles esto un poco más grande. Listo. Va. Entonces, vamos a consultar primero cuál es el servidor de correo de un dominio cualquiera. En este caso busqué en Google cualquier dominio y pues lo vamos a utilizar. Entonces, voy a decirle dig mx y pego el dominio. Y vamos a ver que el servidor de correo es correo.mbotma.gv.uy. Ok, es un dominio. Listo. Entonces, ya conociendo este nombre de servidor, podemos trabajar. Vamos a decirle telnet a ese servidor por su puerto 25. Listo, ya nos conectamos. De hecho, ya sabemos que es un exchange. Miren el riesgo. Es importante establecer que si ustedes utilizan un exchange, pues traten de que no se sepa tan fácil y rápidamente que eso es un servidor exchange. Vamos a intentar con los comandos, no nos va a funcionar la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque al ser un servidor exchange hay algunos que están deshabilitados, son más viables contra servidores Linux, pero igual vamos a hacer la prueba. Entonces vamos a saludar al servidor, le voy a decir hello test 1.microsoft.com. Podríamos colocar cualquier nombre de servidor, cualquier dominio. ¿Por qué pongo Microsoft? Porque a veces los servidores de correo electrónico están mal configurados y asumen que cualquier dominio de extensión Microsoft o cualquier host con extensión Microsoft es de confianza. Y eso facilita un poco la conexión. Entonces, bueno, aquí nos dice change, que probablemente esté una MZ, nos saludó de una vez. Entonces vamos a utilizar el comando verify. Al ser un Microsoft, lo más probable es que el comando verify esté deshabilitado. Pero vamos a probar a verify administrator, por ejemplo, o administrador, vamos a ver si está en español, administrador arroba mbotma.gu.uy. Veamos. A ver, ¿qué nos dice? Normalmente el comando verify en Microsoft está deshabilitado, así que no creo. Miren, no puede verificarlo. Vamos a utilizar otro comando, xpn administrador, arroba mbotma.uy. ¿Okay? Los comandos verify y xpn normalmente son más viables, digamos, contra servidores Linux. Miren, el comando de xpn no está implementado. Perfecto. Está muy bien hasta ahora el servidor. Vamos a hacer la última prueba, que es mail from. Vamos a decirle prueba arroba, y vamos a intentarlo desde su mismo dominio, mbotma.gov.uy. Nos dice que el sender está bien. Eso no quiere decir nada, realmente perfectamente cualquier servidor de correo nos diría lo mismo, no quiere decir que esté mal. Entonces le vamos a decir received to, y ahí le vamos a decir, por ejemplo, administrador arroba mbotma.gu.uy.
Aquí es donde podríamos saber si la dirección administrador@mbotma.gov.ue existe o no, si el servidor está mal configurado. En este caso, como ven, el servidor nos está haciendo una demora, no nos ha dicho nada y probablemente, ok, miren. Muy bien, miren las seguridades que tienen. Ya nos dicen que nuestra IP está en una lista de bloqueo, que me comunique con el administrador. Está bien protegido el servidor. En este caso, pues, no nos dejó validar. Era una demostración, era una prueba de concepto, está perfecto que lo haga así, nos indica que el servidor está bien asegurado. Si el servidor no estuviera bien asegurado, pues probablemente nos diría que la IP, que la dirección de correo sí existe. ¿De acuerdo? Esta era una prueba de enumeración a través de correo electrónico, una diferente a la que ya habíamos hecho. ¿De acuerdo? Ya vimos un poco de la enumeración de correos electrónicos manual. Quiero mostrarles una herramienta que funciona para lo mismo, pero de una forma más automatizada. Vamos a hacerlo, por ejemplo, contra nuestro propio dominio. Vamos a ver, dig, simplemente lo vamos a decir acá, dig, mx, uno de los nuestros, paperservi.com. Nosotros utilizamos Gmail. Entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, contra uno de los servidores de Gmail. No nos va a funcionar. Simplemente quiero mostrarles el uso de la herramienta y ya ustedes realizarán sus pruebas contra los objetivos que tengan autorizados a hacerlo. De nuevo, no hagan esto contra un objetivo con el cual ustedes no tengan la autorización de hacerlo. Muy bien. Entonces simplemente vamos a utilizar una herramienta que se llama smtp-user-enum. Ahí tenemos la herramienta. Es una herramienta de numeración por medio de SMTP. Como ven, pues tiene varios parámetros. Incluso ustedes pueden darle un nombre de archivo lleno de usuarios para que vaya haciendo las pruebas de manera cíclica. Él tiene la posibilidad de hacerlo por Verify, por EXPN, por Receipt. Esto ya lo hicimos, lo acabo de mostrar manualmente. Entonces el uso del comando sería más o menos así. smtp user-enum espacio menos m para el método que va a utilizar, ¿verdad? Que en este caso podría ser, por ejemplo, rcpt espacio menos u. Hay una constante, fíjense, cuando normalmente es un archivo de usuarios, las letras van en mayúscula, en este caso sería menos u mayúscula, espacio, el nombre del archivo que contiene los usuarios. Cuando vamos a usar un solo usuario, pues simplemente le decimos menos u minúscula. Voy a hacerlo con un solo usuario, menos u, y uno que exista, por ejemplo, soporte, menos u, soporte, espacio, vamos a decir la dirección completa, soporte @gipservi.com, espacio, menos t, y puede ser el nombre del servidor o el host. Si fuera t mayúscula, podríamos utilizar un archivo que contiene distintos servidores de correo electrónico. ¿Sí? En este caso vamos a hacerlo contra el servidor de Gmail. Perfecto. Ya con esto deberíamos poder hacerlo. Miren. Listo. Entonces, hace el escaneo, modo RCPT, trabajo en proceso, cuántos usuarios, uno solo, el puerto 25, duró 5 segundos, comenzó, terminó, no hubo resultados. Sabíamos que no iba a funcionar, simplemente lo que quiero es mostrarles una alternativa para otra herramienta que ustedes pueden usar. Recuerden que a nivel de pentesting no hay la herramienta perfecta o el santo grial de las herramientas. Hay muchas excelentes, ya hemos visto varias. La mejor herramienta siempre va a ser con la que ustedes se acomoden mejor, la que ustedes sientan más sencilla para ustedes, la que conozcan en profundidad, la que ustedes logren sacarle todo el potencial. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Vamos a entrar ahora al tema de los metadatos. Los metadatos básicamente son datos sobre los datos. Es algo bastante simple de entender. Cada archivo que nosotros creamos puede tener cierta información asociada, como por ejemplo fecha de creación, fecha de modificación, fecha de acceso, y estos datos se les llama metadatos. A nivel forense son supremamente útiles. Cuando veamos el curso forense, pues ya ustedes verán un poco la funcionalidad. Lo interesante de estos archivos para nosotros desde el punto de vista del pen testing es que por medio de esos metadatos nosotros para cierto tipo de archivos, los que son compatibles con OLE,
es decir, la tecnología de Objects Linked and Embedding de Microsoft, es decir, archivos Word, Excel, PowerPoint, etcétera. Esos archivos llevan consigo información de quién los creó, en qué máquina, qué sistema operativo, qué versión de herramientas utilizó, etcétera. Entonces se vuelve una herramienta supremamente útil para nosotros como pentesters porque ya vamos a tener información acerca de los usuarios, impresoras, etcétera, dentro de la organización a la cual les estamos haciendo las pruebas. Vamos a ver una demostración rápidamente. Voy a traer una máquina virtual y hacemos la demostración para que ustedes lo puedan ver más claramente. Miren, tenemos esta máquina virtual. Aquí coloqué una herramienta que se llama Pinpoint MetaViewer. Es una herramienta gratuita, muy útil. Vamos a instalarla rápidamente. Es una instalación muy sencilla. ¿Qué hace esta herramienta? Nos permite ver los metadatos de los archivos. Vamos a darle siguiente acá, lo acepto. Esta herramienta ustedes la pueden descargar de nuestra plataforma o pues directamente buscarla en internet. Pinpoint MetaViewer. ¿Ok? Entonces, con esta herramienta lo que hacemos es analizar los datos de los archivos, en específico sus metadatos. ¿Cómo funciona? Ya tenemos aquí el MetaViewer. Lo ejecutamos. Aquí está. Y tenemos dos archivos acá para que ustedes vean las diferencias. Tenemos un archivo PDF y un par de archivos .doc. Entonces, este es un PDF. Miren lo que ocurre con el PDF. Voy a arrastrar. Miren. En el PDF nos dice el nombre del archivo, la versión, que no está compartido, y bueno, fecha de creación, fecha de modificación y fecha de acceso. Aquí también esta herramienta nos ofrece las sumatorias MD5 y SHA del archivo. A nivel de pentesting, los archivos PDF no nos son tan útiles. ¿Por qué? Porque no nos entregan tanta información. Pero si lo hiciéramos, por ejemplo, con un archivo de Word o Excel, veamos. Tengo aquí un archivo de Word. Miren. Cuando es un archivo de Word nos dice, bueno, prácticas sobre resinas, apuntes del curso. Autor, E. Gutiérrez. Lo hicieron con Word, versión 12, fecha de creación, Aquí nos dice, ¿quién lo grabó por última vez? Edgar Manuel Gutiérrez Álvarez. Ya tenemos información del interior de la entidad, organización, empresa que creó ese archivo. ¿Ven? Vamos a mirar otro. A ver. Miren. Este se llama T-Project. El autor Taichi o Taichi. Y la última vez lo grabó Samuel P. ¿Ven? Entonces, este es el sentido de poder usar los metadatos. Hay otra herramienta genial que se llama Foca, para la cual tenemos un laboratorio aparte que ya está grabado. Pero es una herramienta excelente que también nos permite ver los metadatos de un archivo y con base en eso, pues tú puedes extraer información. ¿De acuerdo? Volvamos a nuestra presentación. Ok, entonces ya hablamos de los metadatos. Foca, como les decía, Fingerprinting Organization with Collected Archives, es una excelente herramienta creada por Eleven Paths. Nuestro buen amigo Chema Alonso tuvo mucha participación en ello. Y pues nos permite recolectar metadatos. Hay una herramienta que un laboratorio donde lo vamos a ver. Harvester ya lo usamos, hicimos una práctica con él, donde nosotros recabamos información de correos electrónicos, host, etcétera, ¿no? Hay algunas contramedidas que nosotros podemos aplicar, como por ejemplo, pues, filtrar los paquetes que llegan a nuestros servidores SMTP, configurar los DNS para que no permitan respuestas a cualquier servidor DNS. Hay una técnica que se llama transferencia de zona. La transferencia de zona nos permite recabar información sobre los nombres de servidores de una entidad. Vamos a hacer ahorita una práctica con el tema. Web crawling. Web crawling es una técnica que nos permite descargar completamente un sitio web para luego pues analizar nosotros este código fuente, esta programación que tiene este sitio web. Muchas veces cuando se desarrolla el sitio web los programadores se equivocan y por ejemplo dejan campos con el parámetro hidden simplemente para que no se vean, pero si ustedes miran el código fuente de esos sitios web pues van a poder ver la información que quedaría normalmente oculta. De esa misma manera ustedes también pueden entender un poco qué lenguaje de programación se usó, qué métrica tienen, qué parámetros de seguridad utilizaron, etc. Hay muchas herramientas que son recomendables. En este caso, por ejemplo, tenemos HTTrack, hay un laboratorio con él, muy interesante. Entonces, como les comentaba, ustedes pueden analizar el código fuente de una página
buscando nombres de máquina, conexiones a bases de datos. Muchas veces las conexiones a bases de datos las marcan como hidden, pero las hacen en texto plano. Entonces ustedes pueden ver esa información. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra forma interesante de recabar información es mirar la página web archive.org. Archive.org conserva un registro histórico de páginas web. Le van tomando, digamos, snapshots, fotografías a sitios web y pues los van almacenando en este sitio. ¿Cuál es el objetivo del Wayback Machine? Que ustedes puedan mirar cómo era un sitio web antes y mirar históricamente a ver qué cambios hubo. ¿Qué interés puede haber allí? Por ejemplo, ¿se han preguntado ustedes cada cuánto se cambia el nombre de un servidor de base de datos? La respuesta es casi nunca. ¿Por qué? Porque normalmente contra el servidor de base de datos se van haciendo muchas conexiones, etcétera, etcétera. Cambiar un nombre de un servidor de base de datos es algo traumático. Entonces, ¿qué ocurre? La postura de seguridad de una compañía en el 2008, 2009 probablemente no sea la misma que ahora en 2015. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes pueden mirar cómo era la página web en esa época y de pronto encontrar alguna conexión a un servidor de base de datos o un nombre de máquina, algo que esté un poco mal colocado allí en el sitio web, pero que nos sirva a nosotros como pentesters. Vamos a mirar rápidamente, por ejemplo, usamos nuestra máquina virtual que tenemos por acá, para que miremos The Wayback Machine, para que ustedes vean la utilidad de esto y cuál sería el sentido. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cargar el navegador para poderlo ver. Vamos a darle un momento. Vamos a pausar un instante para que cargue. Muy bien. Entonces la dirección del Wayback Machine es la siguiente. Vamos a irnos a archive.org. Archive, pero se pronuncia archive, ¿verdad? Entonces en archive.org nosotros tenemos The Wayback Machine. Por ejemplo, si quisiéramos ver la página web de IBM, por ejemplo, ibm.com. Miremos cuántos snapshots tiene grabados The Wayback Machine. Entonces miren, desde el 96 tiene registros. Entonces, por ejemplo, miremos 2003. Seleccionamos el año. Y acá en el calendario nos muestra en qué fechas se hizo una toma, una fotografía de cómo era el sitio. Entonces podemos irnos a esto. Y él nos va a mostrar cómo era el sitio de IBM en ese momento. ¿Ven? Allí está. Así era el sitio web de IBM en el 22 de febrero del 99. Aquí está. Entonces ustedes pueden ver cómo era, pueden ver el código fuente, podemos decirle, simplemente escogemos la opción, ver, aquí lo selecciono la imagen, perdón, vamos a hacerlo por acá, clic derecho, ver código fuente de la página. Aquí está. Entonces ustedes analizando este código pueden tratar de entender cómo estaba creado el sitio, si usaba frames, qué conexiones a base de datos manejaba, qué tipos de usuario, etc. Eso nos permite tener una fotografía un poco más clara de cómo era la postura de seguridad de la compañía en ese momento y de pronto encontrar datos que puedan ser útiles o relevantes en nuestro pentest. Ese es el sentido de Wayback Machine. Entonces ustedes pueden escoger otra fecha, otro año, otro día y van a ver el cambio. Ahí estamos escogiendo otro día dentro del 2006, nos dice, 2005 nos dice. Bueno, entonces aquí vemos cómo iba cambiando la página web. Es simplemente cuestión de que ustedes jueguen un poco con esas fechas, con los días, y van a poder ver históricamente cómo era el sitio. Muy bien. Wayback Machine. El archivo robots.txt es un archivo interesante, más por lo que no nos quiere mostrar que por lo que nos muestra. Me explico. En el archivo robots.txt ustedes pueden encontrar información acerca de lo que el dueño del sitio no quiere que se indexe en los motores de búsqueda. ¿Sí? Normalmente en los motores de búsqueda se hace indexación de casi el total del sitio web, a menos que haya un archivo que se llama robots.txt que dice esto no lo indexe, esto no lo muestre,
o esto muéstralo para determinado cliente, es decir, Mozilla, Internet Explorer, etc. Y pues el archivo robots nos da un parámetro acerca de lo que el dueño del lugar no quiere que se indexe en un motor de búsqueda. Vamos a mirar, por ejemplo, porque nosotros tenemos acá la posibilidad de verlo. Podemos decirle, por ejemplo, pipservi.com slash, deberíamos tener configurar el teclado mejor. A ver, vamos a entrar directo y luego intentamos slash ver que configurar el teclado. Genial. No hacen eso. En un instante para poder configurar. Bien, entonces vamos a probarlo más bien con el de Secpro. Vamos a decirle secpro.org robots.txt. Presiono Enter y miren, tenemos un archivo que nos dice, miren, cuando el agente sea cualquiera, aquí vemos un asterisco, cuando el agente sea cualquiera, es decir, Internet Explorer, Chrome, Mozilla, el que sea, no permita ni Administrator, ni bin, ni caché, ni CLI, etc. Disallow. Es decir, simple y llanamente que no indexe ninguno de estos directorios. No quiere decir que obligatoriamente existan dentro del servidor, pero probablemente no existan. Y bueno, esto les da una idea a ustedes de qué pueden buscar que normalmente, digamos, estaría restringido para los motores de búsqueda. Entonces ya les da una idea a ustedes. Incluso les puede dar una idea acerca del sistema operativo que está utilizando la máquina del servidor. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Ya saben, simplemente comuníquense con nosotros a través del foro. De lo contrario, pues nos pueden escribir al correo electrónico o pueden buscar en nuestro blog hackingsinmisterio.blogspot.com. ¿Listo? Este es el final de otro módulo. Espero que les haya gustado y que les hayan quedado claros todos los conceptos. Que tengan muy buen día.